El consejo de nuestro Padre Celestial en este día. Bueno, antes que nada quiero que se ponga muy atento Santiago, Caleb, a Angelito, Ángel Hernández, Angelito, y de ser posible Melissa, porque tengo unas preguntas que hacer inmediatamente después de la ilustración. ¿Algunos de ustedes ya han escuchado un relato de la literatura griega? La historia del enigma de Edipo Rey. ¿Se acuerdan ustedes que Edipo era hijo de un rey, pero sobre él pesaba una profecía? Y para que esta profecía no se cumpliera, pues lo desterraron de Tebas. Y entonces, pero como el oráculo tenía que cumplirse de acuerdo a las creencias griegas, se dice que ya crecido, Edipo se dirige a Tebas. Pero ocurre que en ese momento, en esos días, alrededor de la ciudad de Tebas, andaba merodeando una esfinge. Una esfinge. Bueno, muchos dicen, pintores dicen que era una esfinge, otros que era una esfinge. Era un monstruo con la mitad del cuerpo para arriba era una fiera y del tronco para abajo era un animal. Y cualquier viajero que se aproximara a la ciudad, inmediatamente se acercaba el esfinge y lo detenía. Y le decía, te voy a proponer un enigma. Si tú me lo adivinas, te dejo pasar. Y si no lo adivinas, aquí te mueres. Y el enigma era una pregunta. ¿Cuál es el animal? ¿Cuál es el animal que por la mañana anda con 4 patas? Escúchenlo bien. Por la mañana anda con 4 patas. A mediodía anda con 2. Y ya por la tarde anda con 3. Bueno, este era el enigma. Y pues nadie podía adivinar y pues la esfinge los mataba. Y toda la ciudad estaba aterrorizada porque el esfinge andaba por ahí. Hasta que llegó Edipo y le contestó rápidamente al esfinge. Y la esfinge dice que de coraje se mató el monstruo solo. Pero ahora no tenemos ya a Edipo Rey para que conteste, así que vamos primero a preguntarle a Angelito Hernández, ¿qué animal era este que por la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y por la tarde con 3? A ver, Angelito Hernández, queremos escucharlo. Ángel no está aquí hoy. Ah, bueno. Muy bien, entonces sigue. Vamos a pedirle a Santiago. El hombre. ¿Cuál es? El hombre. El hombre, dice. Muy bien, el hombre. Ahora, Caleb, ¿por qué Santiago dice que es el hombre? ¿Por qué? Es el animal que por la mañana camina con 4, a mediodía con 2 y por la tarde 3. ¿Qué significa eso? A ver, Caleb, que por ahí de la mañana estaba ya bien conectado. A ver, Melisita. ¿Se acuerda que le dije a Melisita que se pusiera al tiro? Porque ahorita iba a ir la pregunta. Queremos escuchar a Melisita. También la agarramos en curva. Bueno, a ver, ¿quién de los hermanos y hermanas tiene la respuesta? ¿Quién? Ángel Ríos. Ángel Ríos. A ver, Angelito Ríos. Gatea con 4.
¿Cómo dices? Gatea con 4. No se ¿Sí? escucha. No se escucha bien. Déjame, espérame. Ya la escuchamos. ¿Y luego? Conectar mi computadora. Ok, ahora sí ya. A ver. Dile. Ahora no tiene audio. Ya. ¿El audio? ¿Ya? ¿Sí lo escucha? Sí. A ver, dile. Gatea con 4. ¿Sí? ¿Luego? ¿Ya ves? No se escucha, no sé. Ya dijo gatea con Ya 4. dijo gatea con 4, exactamente. Cuando es bebé, gatea, camina con 4. ¿Por qué? Porque usa los 2 pies y las 2 manos. Pero luego dice que después a mediodía camina con 2. No es joven, es con 2. Exactamente, cuando es joven como su servidor, caminamos con 2. Muy bien, muy bien. Exactamente. Pero dice que cuando se hace ya en la tarde ya camina con 3 nomás, con 3. ¿Qué quiere decir eso? Dile que porque usa un bastón. Esa se la dijo Connie. Sí, se oyó hasta acá, se oyó hasta Sí, acá. eso se la dijo Connie. La última no se la cuenta, hermano. Ya Connie. Pero queremos escuchar a Angelito, ¿qué le dijeron por ahí? Y le dijo Ya se desanimó. Bueno, pero escuchamos bien lo que dijo Connie. Ya por la tarde, ya se usa el bordón. Ya son 3. Ya son 3. Muy bien. Ahora, eso es correcto. Eso es correcto. Es el hombre. Por la mañana camina con 4, anda en 4 patas. Sí. Aunque claro, a veces hay jóvenes, hay adultos fuertes que a veces caminan en 4 patas. Se decía que era un borracho, decía un hermano en una predicación que era un borracho. Y y llegó a la mano con llegó a la casa con las manos lastimadas. Y le dijeron, pues, ¿qué te pasó? Dice, no, es que pasé por la cantina y me golpearon. ¿Cómo? Sí, dice, me pisaron, me pisaron. ¿Cómo que te pisaron la mano? Sí, dice, pues iba saliendo tranquilamente, dice, y que me pisan la mano, dice, pues ¿cómo venía? Pues salía a gatas, ¿verdad? Estaba saliendo a gatas. Bueno, la cuestión es que el joven está fuerte y entonces camina con 2. Pero ya en la vejez, una vez más, las personas pierden las fuerzas y ahorita le voy a decir en qué consiste eso, ¿verdad? Ya se camina con 3. Bien, ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se usan 4 y después 3? Uno de los problemas, hermanos, en la actualidad, uno de los problemas es la falta de equilibrio. Escúchelo bien. Es la falta de equilibrio. Sí. La pregunta es, ¿por qué el ser humano pierde el equilibrio? La otra pregunta, ¿hay algún remedio? ¿Hay algún remedio para recuperar el equilibrio? Bueno, entonces, consultando sobre este punto, tengo datos interesantes que quizá usted no se haya imaginado. Se dice que la estadística dice que después de los accidentes de tráfico, las caídas son la segunda causa de muerte accidental en el mundo. Escúchelo bien. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2018, cerca de 646,000 personas mueren cada año como resultado de una caída, mientras que 37.3 millones de caídas
son lo suficientemente graves como para requerir atención médica, ¿sí? Por las caídas. Primero, la segunda le va a sorprender un poco más. El número no solo es grande, sino que en las últimas 2 décadas, es decir, del 80, de 1990, no 2 décadas, estoy mal, del 2000 a 2020, que son 2 décadas, dice, la cifra se ha duplicado. Sí, la cifra se ha duplicado. Y otra cosa que también dice que la edad a la que normalmente comienzan a producirse las caídas, dice que la edad para perder el equilibrio y caerse comenzaban de los 60 o 65 años. Sin embargo, se están adelantando. Se están adelantando. O sea, en otra palabra, ya de 40 años ya puede perder el equilibrio. Ya de 50 años también ya puede empezar a marearse. Muy bien. Otra cosa que me estaba llamando la atención es que dice, los datos muestran que en parte los seres humanos estamos perdiendo la capacidad de mantenernos en equilibrio. Los seres humanos estamos perdiendo la capacidad de mantenernos en equilibrio. Dice, una habilidad tan natural para nosotros que rara vez nos damos cuenta de todos los procesos que involucra. ¿Sí? Porque de repente usted se siente mareado y dice, bueno, ¿y por qué andaré mareado? Cuando usted está acostado y de repente se levanta rápido y siente que le da vuelta, dice usted, ¿por qué? Bueno, entonces, hasta los jóvenes se marean ya. Sigue en pie la pregunta, ¿cómo hemos ido perdiendo esta destreza de mantener el equilibrio y qué podemos hacer para recuperarla? Hermanos, tenemos que saber que para que el cuerpo tiene que hacer una operación compleja, ¿sí? El cuerpo tiene que hacer una operación compleja para mantener el equilibrio. Aunque nos mantenemos erguidos y en equilibrio, es algo que nos sale naturalmente. Aunque, hermanos, para nosotros no nos parece algo sorprendente ni trascendental. Pero cuando yo leí este informe dije, no, pues qué curioso, o sea, me despertó el interés. ¿Por qué? Porque se trata de una actividad que pone en marcha varios procesos físicos y cognitivos que se ayudan mutuamente. Y es cierto. ¿Por qué? Porque imagínense el cuerpo que tenemos. ¿Y qué nos sostienen? Solamente 2 piernas. ¿Sí? 2 piernas. Para todo el tronco y luego la cabeza, pues esto es muy pesado. ¿Y cómo es posible que podamos mantenernos en equilibrio? Ponga un objeto, un mono ahí con la misma pata y se va a dar cuenta que aquel maniquí le da sus... no puede mantener el equilibrio, tenemos que fijarlo con algo. Pero nosotros, ¿cómo es posible que tenemos equilibrio? ¿Sí? Entonces, el equilibrio, dice la investigación que estaba haciendo, requiere de una información sensorial. Fíjense el proceso tan interesante. Esto lo explica la doctora Dawn Skelton. Dawn Skelton es profesora del Departamento de Fisioterapia y Paramedicina de la Universidad Glasgow Caledonian en el Reino Unido. Dice esta doctora que
el equilibrio requiere de una información sensorial. Bien. Requiere de un sensor. Creo que para los que manejan carro ya la palabra sensor ya es algo común. Nosotros que tuvimos carro allá por los años 80 no se oía nada de sensores. En aquel entonces eran platino, condensador y bujías y ya. Era todo. Y usted mismo lijaba los platinos, lijaba las bujías y bueno, usted lo hacía. Ahora ya no se puede. Es a través de sensores. Dice, bueno, ¿qué pasa que se jaló este carro? Ah, es un sensor, dice. Y que la gasolina no sube, es un sensor. Y que el aire acondicionado es un sensor. Y meten toda la computadora y dice que hay un sensor por ahí. Bueno, pues nuestro cuerpo tiene un sensor. ¿Sabe por dónde empieza el equilibrio? Por la visión. La visión es uno de los elementos principales, pero no el único. Y dice, tus ojos trabajan con tus oídos. Tu ojo es un sensor, ¿sí? Capta. Y luego lo que capta te lo manda al oído. Y en el oído hay un líquido. En el oído hay un líquido que sí ha visto usted, no sé cómo se llama la regla esa, hermano Tomás, usted que es experto en esto. ¿Cómo se llama aquel? Nivel, ¿verdad? Nivel. Una regla que tiene un aceitito por ahí para nivelar. Un nivel. Un nivel, exactamente. Y cuando algo está bien nivelado, la gotita, ¿en dónde está? En el mero centro. En el centro, exactamente. Entonces, entre los dos oídos hay un liquidito por ahí que tiene que estar nivelado. Entonces, fíjense toda la operación que hace el cuerpo. Tenemos que agradecerle a Dios que nos ha dado un cuerpo maravilloso. Porque muchas veces nomás, que no me gusta esto y que nada, que ojalá fuera que yo tuviera dedos más largos o que más cortitos y que, bueno, tanto nos quejamos de nuestro cuerpo y no agradecemos a Dios que nos ha dado un cuerpo maravilloso. Demos gracias a Dios por darme el ojo, por darme el líquido ese que me mantiene en equilibrio, porque si ese liquidito se la da tantito, usted se va a ir de lado, ¿sí? Va a perder el equilibrio. Entonces dice la experta, la doctora dice que el equilibrio empieza de una información sensorial, la visión, luego los ojos trabajan con los oídos y dice, y el sistema vestibular del oído interno, toda una serie de canales con fluidos que se mueven cuando mueves la cabeza para decirle al cerebro en qué dirección se encuentra y cuán rápido se mueve. En otras palabras, visión, oído, cerebro. ¿Para qué? Para que el cerebro empiece a trabajar. Lo ve y luego empieza a trabajar en esta parte del oído y entonces el cerebro comienza a manejar. Ahora, con esta información que entra por el ojo y luego pasa por el oído, el cerebro, porque el cerebro también coordina todo esto, entonces el cerebro manda la información a los músculos de las piernas, ¿sí? Manda la información a los músculos de las piernas y entonces, y el tronco, y entonces las piernas y el tronco se acomodan para mantener la postura. Repito, imagínense solamente todo esto que hemos explicado. Imagínense cuán agradecidos tenemos que dar a Dios. ¿Alguna vez le ha dado gracias a usted por el equilibrio que le ha dado? ¿Verdad que no lo sabíamos esto? Pero tenemos que estar agradecidos a Dios por eso. Dios nos proveyó de un cuerpo maravilloso, un aparato con sensores y todo para que, pues, que todo se desarrolle bien. Ahora, dice la información, este sistema que combina diferentes elementos comienza a entrenarse durante la infancia, ¿sí?
Y de su desarrollo dependerá nuestra capacidad de mantenernos en equilibrio en el futuro. Es decir, desde niños, el equilibrio se desarrolla a la par en que se desarrolla la persona física y mentalmente. Dice, si miras a un niño pequeño que está aprendiendo a mantenerse en pie, verás que se tropieza y se cae todo el tiempo. ¿Sí? El niño, cuando empieza, por eso es que no puede caminar, empieza a gatear. De ahí el enigma de Edipo, que por la mañana camina con 4 patas porque no se puede parar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está desarrollando todavía todos estos, este es un ejercicio que se debe practicar. ¿Sí? Ahora, muy bien. Sin embargo, para cuando tiene 2 o 3 años, deja de caerse con tanta frecuencia. A esto se debe a que el sistema nervioso está empezando a integrar la información de los músculos, los ojos y los oídos y a entender mejor cómo mantener el equilibrio y a jugar, al jugar y al tener mucha actividad, todo eso pone en forma en condiciones para que el equilibrio sea regular. Entonces, el equilibrio es una interacción, ojos, oídos, cerebro, músculos, y para mantenerlo se necesita ejercicio. Ejercicio. Bien. Entonces, repito, se necesita tener el sensor, visión. Luego el oído interactúa. Luego cerebro, y el cerebro manda por donde hay que actuar, le llega a los músculos de los pies, el tronco, y de esa manera se mantiene el equilibrio. Es una conexión. Es una conexión. Ahora, sin embargo, hermanos, sin embargo, en la sociedad moderna, la falta de equilibrio, como dije hace un momento, se anticipa a la edad. Ahora se anticipa. Yo me acuerdo de mi padre, que tenía 85 años y todavía andaba allá en los árboles, a 10 metros allá, y no crean ustedes como su servidor, que se trepa todavía y con un serrucho eléctrico anda ahí, por una parte agarrándote y la otra o bien equilibrado y andar con el serrucho todo fácil, no. Yo me acuerdo que mi padre que andaba ahí arriba y luego con un machete o con un arma así y cortando, usando fuerza. Una vez el hermano Tomás, me acuerdo, el hermano Tyler me prestaron, yo quería andar ahí arriba y yo tenía un serrucho con un cable, pero dije, no, eso de andar cargando ahí arriba un cable, dije, no, mejor quiero algo que no tenga cable, y me prestaron un serrucho de esos de gasolina. No me imagínense, apenas me podía parar ahí arriba y luego, hombre, y esto no es para mí, porque tenía que hacer fuerza para que se encendiera el serrucho. Y luego ahí arriba apenas con el equilibrio y luego jalándole ahí, dije, no, hombre, yo mejor dejé el serrucho y seguí con el otro alámbrico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, repito, como dice aquí la investigación, que con el paso del tiempo, en la sociedad moderna, el equilibrio mengua. ¿Pero por qué? Y sigue diciendo la investigación. El gran problema, ¿sí? El gran problema es el cambio de nuestro estilo de vida, que desde la infancia se ha tornado mucho más sedentaria, ¿sí? Como consecuencia, la posibilidad de practicar ha quedado reducida. No se practica el equilibrio. Dice aquí la investigación, hace 2 generaciones, la mayoría de los niños iba caminando a la escuela. ¿Se acuerda? Usted íbamos caminando a la escuela. ¿Sí?
De ahí hay una cancioncita que dice para el niño, caminito de la escuela, sí, porque uno va caminando, ¿sí? Pero ahora dice, ahora el niño va sentado en un auto y bien amarrado, ¿sí? Ahora, en la escuela se hace menos actividad física. 1 hora y ya corrió, ya, otra vez al salón. Cuando antes jugábamos bastante, corríamos bastante, ¿sí? Y luego corríamos en la montaña y aquí todo planito y si es pavimento mejor, si es alfombra mucho mejor, ¿verdad? Cuando nosotros allá a campo traviesa corríamos, pues ejercitábamos el equilibrio para nos conservamos jóvenes, ¿eh? Pero alguien en la alfombra y no puede ni caminar ni en la, ni siquiera unos escaloncitos, pues se va a debilitar. Entonces dice la vida fuera del colegio, ¿sí? Bueno, como el sedentarismo cambió, dice aquí otra cosa peor. Dice que el sedentarismo cambia la forma de los pies. Eso es un punto interesante, ¿sí? Dice que entonces tenemos que cambiar, que tenemos que ver qué puedo hacer para revertir ese daño. ¿Por qué? Porque ya el pie ya no está acostumbrado a caminar tanto. La vida fuera del colegio sigue patrones similares. Dice que la actividad mayoritaria de la sociedad es frente a una pantalla. Dice, si te la pasas mirando una pantalla, tu visión se verá afectada. Fíjense un punto interesante aquí. ¿Se acuerdan por dónde empieza el equilibrio? ¿Por dónde empieza el equilibrio? Por el sensor, por la vista. Ahora, si te la pasas mirando una pantalla, tu visión se verá afectada. Mirar por mucho tiempo algo que está cerca de ti hará que te vuelvas miope, dice. Hará que te vuelvas miope porque no estás utilizando los ojos para mirar lejos. Y la visión es parte del mecanismo del equilibrio. El hecho de siempre estar frente a una pantalla no te hace mirar lejos, no te hace ejercitar la visión y te vuelve miope, dice aquí la investigación. La visión es la primera función para mantener el equilibrio. Si no puedes ajustar rápidamente tu visión de algo que está cerca o algo que está lejos, tu equilibrio va a sufrir. Si los mecanismos que entran en juego no tienen tiempo para desarrollarse completamente cuando somos jóvenes y luego de adultos, cuando hacemos trabajos sedentarios que no representan un desafío para el equilibrio, cuando llegamos a la vejez, la vulnerabilidad a las caídas aparece más rápido y entonces estamos en peligro. Hay niños que no han ejercitado el equilibrio. Yo me acuerdo allá hace como 26 años llegaba un niño a las reuniones de la iglesia y aquellos niños que corrían pues estaban ejercitados. Pero me acuerdo que teníamos unos columpios afuera y después del servicio iban los niños a columpiarse y aquel niño agarraba el columpio y lo empujaba. Y cuando venía peligrosamente el columpio, aquel niño se le quedaba mirando al columpio que venía. No se quitaba y pues el columpio le pegaba en la boca, en la cara y todo eso, pues no se quitaba, ¿sí? Porque le faltaba el movimiento, ¿sí? Le faltaba ejercicio. Entonces, otro punto que dice aquí, dice, la preocupación no es solo el equilibrio, sino qué va a ocurrir con los índices de fracturas. Como no hay ejercicio, entonces la densidad de los huesos también se debilitan. Y entonces cuando la persona se cae, los huesos se rompen más fácil. Bueno, ya voy a terminar este análisis para entrar al análisis espiritual. Pero dice así, al final se trata de un concepto muy simple. ¿Sí? Lo que no usas, lo pierdes. Cuando dejas de usar tus músculos, los músculos desaparecen. Lo mismo pasa con la densidad ósea.
Y dice, en una semana puedes perder hasta 1% de densidad ósea y lo puedes recuperar en un año. Fíjense, en una semana, lo que pierdes una semana de densidad ósea, lo puedes recuperar hasta en un año. Por otro lado, la salud mental. Interesante el estudio. Tu equilibrio también depende de tu estado emocional y la salud mental. Y aquí habla de una cosa interesante. El perfil físico de un esquizofrénico, dice. Un esquizofrénico se caracteriza por una marcha lenta y una zancada reducida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede mantener el equilibrio. Los que padecen trastornos de ansiedad se caracterizan con trastornos de equilibrio. Los que padecen depresión por una marcha lenta y una postura encorvada. En el caso de las personas deprimidas, como tienden a acomodar la cabeza, dice, el peso promedio de la cabeza es de 5 kilos a 6 kilos. Y entonces se agacha bastante y todo el peso del cuerpo está en esa dirección. Y eso que hace que sea más fácil que pierda el equilibrio, sobre todo porque los pies son relativamente pequeños en relación al tamaño del cuerpo. Y aquí yo le agrego, y si usted le calza los pies con unos taconcitos de esos bien delgaditas y con zapatos que esas puntitas que alguien dijo que parece que era para matar cucarachas, ¿verdad? Arrinconadas, ¿verdad? Pues todo eso conlleva más a la falta de equilibrio, ¿sí? Una gente deprimida, dice, tiende a dar pasos más cortos, no levanta tanto los pies y eso hace más fácil que se tropiece. Bueno, todas estas situaciones hablan acerca de la falta de equilibrio. Afortunadamente, dice la que trata este problema, dice que hay mucho que podemos hacer para fortalecer nuestro sentido del equilibrio. Recomendaciones. Ser activos físicamente. Ser activos. Hay que girar la cabeza con regularidad. Cuando usted tiene mucho tiempo de estar escribiendo, de estar leyendo, haga esto. Sí. Haga esto. Si no está acostumbrada, lentamente para después, con más frecuencia. Sí, hasta se le va a oír como que truena por ahí algo, ¿verdad? Por eso hay que empezar, no le vaya a dar con ganas al principio, no, se va a quedar atorado ahí, sí, despacito. Otra cosa, girar la cabeza con regularidad. El cerebro debe trabajar, o sea, hacer trabajar el cerebro. Oye, ¿dónde queda esto? ¿Quién sabe dónde quedará? Bueno, hay que agilizar el cerebro. Por otro lado, dice, de vez en cuando, por ejemplo, en esta reducción de salidas y todo eso, usted puede practicar en vez de andar con la raqueta ahí con ¿cómo se llama? Con el tenis, puede practicar el ping pong que le dicen, ¿sí? Que se habilita uno en un espacio pequeño. Hay unos que tienen el futbolito por ahí, fútbol de salón, bicicleta. Entonces, caminar, dice, sobre todo, no espere caminar sobre alfombra, caminar a campo traviesa afuera de la casa. Entonces,
termina diciendo que el equilibrio no es solo cuestión de tener tobillos fuertes o flexibles, se trata también de que nuestro cerebro integre información rápidamente y actúe velozmente en función a ello. En el caso de las personas mayores o frágiles, simples ejercicios como pararse en un pie, ¿sí? Levante así como le hace el pelícano, ¿verdad? Levanta un pie y se mantiene con un pie solamente, luego al revés, ¿sí? A subir o bajar, dice que ponga un taburetito por ahí, súbase, baje, luego con el otro así, ¿verdad? En el cuartito ahí. Dice, todo esto ayuda a fortalecer el equilibrio. Interesante, interesante el artículo. Yo creo que ya con esto terminamos nuestro sermón, ¿no? Ya está interesante el asunto. Pero no, vamos a aplicarlo al aspecto espiritual. ¿Qué podemos decir en el aspecto espiritual? Recordemos que aunque este cuerpo pierde sus funciones gradualmente, dice el apóstol Pablo, no obstante el interior se renueva de día en día. ¿Sí? Eso lo dice, no vamos a, solamente si no lo he escuchado, anótalo. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. ¿Qué pasa cuando se desmaya la persona, pierde el equilibrio y se cae? Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Se va desgastando, va perdiendo el equilibrio. No obstante, el interior se renueva de día en día. Yo me acuerdo que mi padre murió porque se cayó. Pero ya tenía 95 años, no tenía 50, no tenía 40. ¿Sí? Mi madre murió a los 90 años y también de una caída. Ella tenía Alzheimer. Se cayó y de eso progresó mucho su fallecimiento, pero ya tenía 90 años, no tenía 50, no tenía 60, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, no obstante el interior se renueva de día en día, o sea, que mientras más pasen los años, espiritualmente tenemos que tener más equilibrio. Ahora, pero esta renovación no es automática, hermanos. Sí. Esto que dice la palabra de Dios no obra automáticamente. Se debe ser diligente. Por eso es que a nuestro hermano Juan y yo ahí, esos dones que Dios nos ha dado, esos dones se tienen que desarrollar, se tienen que practicar. Dice, en lo que requiere, ¿qué? Diligencia, no ser perezosos. Fervientes en el servicio, es decir, activos, tener un cuerpo caliente, ¿verdad? Calentar el cuerpo, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años jugaba su servidor básquetbol y pues íbamos y había partidos importantes, sí. Me acuerdo de un compañero que trabajaba como, ¿cómo le diré? No sé cómo se llama aquí, pero allá le decían conserje, es aquel que abre la puerta, aquel que hace el aseo y siempre se quejaba. Siempre él quería jugar, pero pues no lo dejaban. Siempre entrábamos los que estábamos adiestrados en el deporte. Y él siempre quedaba así, dice nomás los profes y que uno como no es profe, uno no lo hace en caso, que no sé qué tanto y para qué, para quejándose. Hasta que una vez le dije yo a un compañero, pues dale chance que entre. Está bien, dice, órale, éntrale, caliéntale ahorita, porque ahorita vas a entrar a jugar, calienta. Y ya empezó a calentar y a los 5 minutos después del calentar dice, ¿esto es el calentamiento? Y dice, ya me estoy muriendo. Dice, ahora sí juego. Dice, no, pues nunca jugó porque en el calentamiento se cansó, ¿verdad? Entonces, hermanos, encontramos nosotros que el equilibrio espiritual tampoco es automático. Es algo que hay que desarrollar. Bien. Leamos primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vean ustedes, habla desde nuestro nacimiento espiritual, nuestra salida de la esclavitud, del pecado, en este caso, en el ejemplo de la nación de Israel. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículos 1 en adelante. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar.
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Hasta aquí muy bien, muy bien. Es decir, que Dios nos ayuda en todo. Ah, pero hay un problema, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sí, Dios nos da todas las capacidades, nos da un cuerpo maravilloso, pero si nosotros no utilizamos este cuerpo maravilloso, no lo ponemos en óptima condición, esto se desgasta. Entonces, de igual manera en el aspecto espiritual, Dios nos da todo como lo está diciendo aquí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Perdieron el equilibrio y se quedaron ahí. Bien, primer punto. La diligencia. Les faltó diligencia. Muchos cayeron. Ahora, recordemos la visión, el oído, se va al cerebro. ¿Qué significa eso? Significa, recordemos que del cerebro parten todas las indicaciones para tener el equilibrio. Ciertamente hay una visión, es un sensor. Luego el oído, pero hasta ahí se capta la necesidad, ¿sí? La visión, luego el líquido que hay ahí. Pero entonces esa información lo capta el cerebro y rápidamente manda la orden. ¿Para qué? Para que los pies y los músculos, el tronco, se pongan en actividad para mantener el equilibrio. Entonces, como cristianos, debemos también estar mentalizados, tener una mente abierta, tener la mente de Cristo Jesús. Tener la mente de Cristo Jesús. Vaya usted ahí. Vamos a leer dos textos. Primero, creo que esto ya lo sabe. No vamos a abrir este texto. El cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo Jesús. Sí, la cabeza es Cristo Jesús. En la cabeza está la mente. Sin embargo, veamos nosotros en la segunda carta a los Corintios. Bueno, primero, vamos a leer segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 6 al 12. Segunda de Corintios capítulo 10. Vamos a leer solamente los versículos 12 y 13. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. La regla de Cristo. Tenemos nosotros que acatar la regla de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Los israelitas no siguieron con la regla establecida. Los israelitas no siguieron con el consejo establecido por Dios. Por eso, ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 10,
después del 5 dice, muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Porque no siguieron la medida, las indicaciones de Dios. Versículo 6 en adelante dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice el versículo 12, así que el que piensa estar, ¿qué? Firme. Mire que no caiga. El que piensa estar firme, es decir, el que piensa estar en equilibrio, mire cómo no caerse. ¿Por qué? Porque todas estas gentes no guardaron la medida de Cristo Jesús, no guardaron el reglamento de Cristo Jesús. Ellos se empeñaron en seguir la medida de ellos, lo que ellos consideraron que era la conducta deseada, y entonces no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Pero si nosotros queremos mantener un equilibrio en nuestra vida cristiana, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo? Sí. Ya dijimos nosotros, ¿qué hacer para mantener el equilibrio físico? Recomendaciones. Ahora, ¿qué hacer para tener un equilibrio espiritual? Recomendaciones. Tengamos la mente de Cristo Jesús. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Le invito a que después usted lo lea más lentamente, porque esto es muy interesante. El texto que tenemos aquí es muy interesante. Usted lea y relea este texto. Yo lo voy a leer simplemente por mostrarles un ejemplo de que tenemos que tener la mente mentalizados, tener la mente de Cristo Jesús. Dice aquí, desde el versículo 6 al 16. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense, la visión, el oído espiritual. Nosotros tenemos cosas que el simple humano no ve, ni el oído oye. A nosotros se nos ha dado el privilegio de ver y de oír. Sí. Eso Dios lo ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjense, el Espíritu todo lo escudriña, es un sensor, todo lo escudriña. Tenemos el Espíritu Santo y ese nos capacita para, ese es el primer punto, la visión, el sensor. El Espíritu Santo todo lo escudriña, ¿sí? Aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjense qué interesante. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, la vista espiritual, el oído espiritual, la mente espiritual, luego al cuerpo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué? Tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Bien, ahora, una vez que tenemos la mente de Cristo, entonces es por eso que tenemos que enfocar bien la visión, la vista, donde la debemos poner. Hebreos capítulo 12. Este texto usted lo conoce bastante bien. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en dónde? Puestos los ojos en Jesús. Que nuestra mirada al caminar, ¿sí? Nuestra mirada al caminar, sea cercano, sea a lo lejos, puestos los ojos en Jesús. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos por qué sufrimos, por qué tenemos problemas. Pero si estamos enfocados en Cristo Jesús, tenemos que saber que también así como Cristo sufrió, yo también tengo que sufrir. ¿Sí? Eso es entender, eso es tener la mente de Cristo Jesús. Eso es entender cómo actuar ante las adversidades. Otro punto interesante, por ejemplo, en el capítulo 11 nos habla de personas de fe que tuvieron la mente de Cristo. ¿Y qué hicieron? Es sorprendente lo que hizo, un ejemplo, es sorprendente lo que hizo Moisés. En el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 24. Versículo 24 al 27 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía ¿qué? Puesta ¿qué cosa? La mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón, es decir, usaba la visión en el galardón. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como ¿qué? Como viendo al invisible. Viendo al invisible. En otras palabras, tenía ejercitada la visión. Tenía los ojos puestos en Cristo Jesús. Tenía, en otras palabras, bien enfocado. Por eso es que no perdió el equilibrio. Podía haberla perdido. ¿Por qué? Porque estaba en el palacio del rey. Iba a ser un personaje grande, disfrutar de los deleites temporales del pecado. Pero no perdió el equilibrio porque tenía puesta la mirada en el galardón. Segundo punto. Tercer punto. Ejercitar el oído. Ejercitar el oído es muy importante. El oído tiene que estar ejercitado. Sí. Muchas
Muchas veces la persona se va por donde no debe estar y piensa donde no debe estar. No, la palabra de Dios hay que enfocarse bien en la palabra de Dios. Hay que entender bien cuál es el mensaje de Dios en la palabra de Dios. ¿Sí? Hay ejemplos tan risibles, pero han pasado de que no se escudriña la palabra de Dios. Le preguntaban a un maestro, oiga, dice, ¿qué es un pollino? Y ustedes ya saben qué contestó. Pues es un pollito. Es un pollito. Y le dijeron, pero pues aquí dice que lo montó en un pollino. Y pues, pues sí, cierto. Dice, pues quién sabe qué será, dice. Y en otra ocasión, cuando le dijeron, ¿qué es un paje? Dice, porque llevaba un paje, dice. Saúl llevaba un paje. ¿Qué es un paje? Dice, pues es un morralito que llevan ahí. Dice, pero siguió leyendo el que pregunta. Oye, dice, pero dice aquí que el paje le habló, dice, aquí el paje le habló como que la bolsa como que le habló. Dice, pues no, pues no sé, dice. Entonces muchas veces, hermanos, son cosas tan simples, pero ocurren. Ahora, cuestiones ya más grandes, por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, yo no les pude hablar como espirituales, tenía que hablarles como carnales. ¿Por qué? Porque aún no sois espirituales, siguen siendo carnales. Entonces, Marcos nos da un ejemplo de esto. Marcos nos da un ejemplo aquí en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Leamos los versículos 14 al 18. Dice así. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y saben ustedes qué entendieron? Dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Es porque nos le está echando, dice, nos le está echando, no trajimos pan y ya está hablando y luego dice aquí 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Bueno, hasta ahí la lectura. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo está hablando de otro punto? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo está hablando de otro punto de la levadura de los fariseos. Bueno, esa es una lección aparte, ¿no? De tener cuidado de ellos. Sin embargo, ellos no llevaban pan, dice, se nos le echaban, dice, traen un solo pan y está hablando acerca de eso. Estaban totalmente desvinculados una cosa de otra. Hermanos, por eso es que tenemos que tener oídos prestos. Yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, ¿cuántas veces cuando Cristo Jesús en el Apocalipsis se dirigió a las 7 iglesias, a la iglesia universal, recuerde usted, a la iglesia universal está simbolizada por el número 7, el número perfecto, el número completo, el total. 7 cartas. Y a cada una de ellas, al término de cada carta, ¿qué les dijo? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu les dice. Oiga lo que el Espíritu dice. En otras palabras, como miembros de la iglesia tenemos que tener oídos. Pero esto se da cuenta, tener la mente de Cristo, estar enfocados en Cristo Jesús, luego tener oídos prestos. Oídos prestos. Es decir, aprender de la palabra del Señor. Y entonces, hermanos, oír. Oír es muy importante. Escuchar. Saber escuchar. Una vez que hay eso, visión, oído,
la mente de Cristo, entonces se manda ya la información al cuerpo, a los pies, al tronco. Sí, los pies. Los pies tienen que ser, ¿cómo tienen que ser los pies? Bueno, me acordé de este texto de Efesios capítulo 6, versículo 15. Calzados los pies, ¿con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Leí un artículo que dice, permite que tus pies sean hermosos. Hay personas que no cuidamos nuestros pies. Hay personas que los cuidan, pero demasiado, hasta le ponen su pinturita ahí, toda la cosa, le tallan y bueno, cuántas cosas. Bueno, pero no me estoy refiriendo a esta clase de cuidado, sino permite que tus pies sean hermosos. Se refiere al pasaje de Romanos capítulo 10, ¿sí? Romanos capítulo 10. Ahí en el versículo 15, el segundo enunciado, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Son pies hermosos, pies ejercitados, pies quizá toscos, pies quizá empolvados, quizás sean pies con muchos callos, pero por el ejercicio, ¿sí? Están firmes, pueden caminar a campo traviesa. Por lo tanto, hermanos, el ejercicio, que es lo que culminamos cuando hablamos acerca del equilibrio físico. El ejercicio es muy importante. Recuerde solamente primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo conviene. Porque tiene beneficio de esta vida presente como de la vida venidera. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Dice, la piedad es ¿qué? La capacidad de poner en práctica todo consejo divino. Y para finalizar, leamos lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro. Este texto tan conocido, pero lo enfocamos en el contexto del equilibrio espiritual y que nos dice así en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, versículo 5. En adelante, vosotros también, poniendo toda diligencia. Toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio, es decir, el control, el equilibrio. Una vez que estés equilibrado, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, es decir, bien enfocados. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. No dice miope, dice es ciego. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer ¿qué? Hacer firme, no tambaleante, no falto de equilibrio. Hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. No vas a perder el equilibrio. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabemos qué hacer para tener un equilibrio físico?
Ahora sabemos qué hacer para tener un equilibrio espiritual. Es la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.